Saludos, ¿qué tal amigos? Yo soy Marino Jiménez. Sean todos muy bienvenidos a su canal. Torah es instrucción, no religión. Nuestro tema: ¿cuándo se debe celebrar la Pascua? Esta pregunta surge producto de que, con el motivo de esta fiesta tradicional que todas las religiones celebran para esta época, cada religión le da una connotación diferente a la fiesta. Aunque con un común denominador, Jesucristo, el Mesías, pero cada una le da una connotación diferente. Y cada religión justifica esa connotación que le da con medias verdades. Me explico, y quiero explicar esto antes de comenzar a explicar cuál es la fecha en que se debe celebrar la Pascua. ¿Y esto por qué? Porque esas medias verdades, como por ejemplo, muchos dicen, lo importante es que Jesucristo murió por nosotros y resucitó. Eso es verdad. Otros te dicen, eso no afecta en nada a mi salvación cuando la celebro, o que yo la celebre con exactitud en la fecha exacta, valga la redundancia. Es otra media verdad. Ahora, ¿cuál es el problema con las medias verdades? Para esto tengo un gráfico aquí. Si tenemos, como nos explicaban matemáticamente cuando estábamos en tercero o cuarto de la primaria, la suma de conjuntos nos da un conjunto general. Y este conjunto de media verdad o menos de media verdad, como es la parte blanca aquí donde está la B, y esta parte subrayada viene siendo la mentira, tenemos esta suma de conjunto con más mentira que verdad, hasta la suma de n infinito. Y en esa n de números, de conjuntos, pueden haber también mentiras absolutas. Tenemos al final como resultado una gran mentira. Y al final estamos siguiendo una gran mentira, como tenemos el resultado aquí. ¿Y cuál es el peligro con eso? Que invalidamos la ley de Dios por las tradiciones. Así comenzó todo en el huerto del Edén, cuando la serpiente mezcló mentira con verdad y hizo que Eva invalidara la ley de Dios por estas medias verdades mezcladas con mucha mentira. Al final invalidó la ley de Dios Eva, y es por esto que es el peligro de celebrar la Semana Santa, de no darle la importancia de vida. Entonces, en Mateo 15, 1, 3, aquí dejo para referencia los textos bíblicos. Si usted quiere corroborar lo que yo estoy diciendo, te pausa el video, busca en Mateo 15, 1, 3 lo que voy a acabar de decir, lo que voy a decir ahora. En Mateo 15, 1, 3, Jesús, el mismo Jesús, le dice a los fariseos que le están reclamando que sus discípulos, los de Jesús, estaban violando una tradición anciana. Y Jesús le dice, ¿y ustedes por qué invalidan la ley de Dios por la tradición de los ancianos? Entonces es por eso que debemos tener cuidado con estas medias verdades, que sí es cierto, en parte son verdad, pero al final son una mentira que nos conducen a invalidar la ley de Dios. Entonces, como dijo Jesús en Juan 8, 31, 32, si permaneciereis en mis palabras, verdaderamente seréis mis discípulos. Porque no todo el que diga Señor, Señor es discípulo de Jesús. Entonces es por eso que Jesús dice eso. Vuelvo y reitero, en Juan 8, 31, 32 él dijo, si permaneciereis en mi palabra, verdaderamente seréis mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero ¿de qué es que Jesucristo nos está diciendo que la verdad os hará libre? Nos hará libre de una gran mentira. Una frase famosa, que el que calla una verdad es esclavo de la mentira. Entonces, a eso que Jesucristo se refería en Juan 8, 31, 32. Dicho esto, entramos en materia, no sin antes darle la connotación bíblica que es la fiesta de la Pascua, para entrar en detalle de cuándo se debe celebrar. Y si nos vamos a Éxodo capítulo 12, desde el verso 1 al 14, ahí podemos ver la historia. Y le dejo las citas bíblicas para que el que quiera hacer el estudio lo pueda hacer detalladamente, despacio, pero yo quiero enfocarme en los puntos más importantes. ¿Qué dice Éxodo 12, 1, 14?
ahí explica cómo es que se celebra la Pascua, la primer Pascua que celebraron los hebreos en Egipto, digámoslo así, cuando Dios lo iba a liberar de esa esclavitud. Entonces él le ordena que maten un cordero, su sangre la rociaran en los linteles de la puerta, para que cuando de las 10 plagas que el Eterno, que Dios mandó al pueblo de Egipto, la plaga de la muerte de los primogénitos, la muerte pasara por encima de la casa que tuviera esa señal de la sangre. Todo esto es una sombra profética de que nuestro Adón, nuestro Señor Jesús, iba a hacer lo mismo en el madero, iba a derramar su sangre preciosa para que todo aquel que en él crea, la muerte no pase y no nos lleve a nosotros, sino que pasemos de vida eterna, y es que le damos la resurrección. Todo esto es una sombra profética de lo que Jesús iba a hacer en el madero, y es por eso que debemos darle la solemnidad y la importancia que merece a esta fiesta. Entonces, en el verso 14, si se fijan, explica que es una fiesta solemne y es un estatuto perpetuo, que significa para siempre. Es un estatuto perpetuo para siempre y es algo solemne, lo cual no podemos tomar a la ligera. Como dicen en inglés, no podemos tomarlo a los whatever. Entonces, es por eso la importancia. Ahora bien, en Lucas, para los que no creen en el Antiguo Testamento y dicen que eso es para los judíos, cosa que es un error, pero en Lucas, el mismo Jesús, que era judío, el mismo Jesús dice en Lucas 22, cuánto he deseado comer esta Pascua con ustedes antes que padezca. Y aquí quiero hacer énfasis, ¿por qué antes que padezca? Porque padeciendo él, se cumplía todo esto que se hizo aquí en Éxodo, que se mató un cordero, se roció la sangre en los linteles para que la muerte pasara. Entonces él, vamos a decir que se adelantó un poco, no está quebrantando el mandamiento. Él lo hizo el mismo día 14. Pero también vamos a ser lógicos y coherentes. Si él era el cordero pascual, el que nos iba a redimir de la muerte, y iba a morir precisamente en el momento que se debía matar ese cordero, como él murió a las 3 de la tarde, entonces, por eso él dice, como he deseado comer esta cena antes que padezca. Y da la razón, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de los cielos. O sea, hasta que se cumpla otra vez la Pascua en el reino de los cielos. Por eso es una fiesta perpetua. Es una fiesta del Eterno, de Jehová. O sea, no es una fiesta de una denominación religiosa. Entonces, eso quería connotar antes de entrar en detalle de cuándo es la fecha. Dicho esto, entramos en detalle cuándo es que se debe celebrar. Y para esto nos vamos a Levítico 23. En Levítico 23, en el verso 5, nos dice, a los 14 días del primer mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Bien, usted me dirá, a los 14 días está claro, pero ¿cuándo es el primer mes? Eso es una incógnita que vamos a despejar ahora. ¿Y qué significa entre las 2 tardes? Pues rápidamente nos vamos a Deuteronomio 16:1. Dios le está hablando a Moisés de nuevo aquí y le está reiterándole esa misma fiesta que le dejó, que le había hablado en Éxodo 12 y en Levítico 23:5. Él le está reiterando y dice, en el mes de Abib celebrará la fiesta de la Pascua. Fíjese lo reiterativo que es el Eterno. Y también está por ahí en Números. O sea que el Eterno es reiterativo cuando Él quiere hacer énfasis y que se cumpla algo. Y el mes de Abib es la palabra Abib, que le pongo aquí en la incógnita que teníamos. Por el idioma hebreo sabemos que la palabra Abib significa madurez de la cebada, significa retoño, significa reverdecer, y es la época que en nuestro calendario viene correspondiendo entre el mes de marzo y abril. Para ilustración, aquí le puse una imagen de lo que significa el mes de Abib.
Y dice que este será el primero de los meses del año. O sea, ese es el verdadero año nuevo, en el mes de Abril. Y fíjese que todo hace sentido. Cuando la primavera de primero, la primavera cuando todo reverdece, es que debería ser el primer año. Pero bien, ahí queda despejado, ese es el primer mes, entre marzo y abril. Y muchos me dirán, bueno, Marino, pero la Semana Santa cae entre marzo y abril. Pues bien, yo al final le voy a decir cuál es el peligro de la Semana Santa. Voy a explicar por qué es el peligro de la media verdad que se llama Semana Santa. Seguimos para despejar lo que significa entre las dos tardes. Entre las dos tardes lo podemos descubrir con la palabra hebrea Erev. Aquí está como se pronuncia, ¿no? No estoy escribiendo en hebreo, simplemente le estoy escribiendo como se pronuncia. Erev. Erev es una palabra que significa entre las dos tardes, o sea, en el anochecer, cuando se pone el sol. Para ilustración, le dejo una imagen aquí. Cuando el sol se oculta en el horizonte y está como entre la noche y entre el día, porque todavía se ven algunos rayos del sol. Entonces eso significa Erev. Y es por eso que la Pascua se debe celebrar en Erev, entre las dos tardes. Jesucristo, que murió a las 3 de la tarde, fue sepultado entre las dos tardes del día que murió. ¿Ve? Es por eso que él cumplió la profecía. Él era el Cordero, para que ya no se tuvieran que hacer más sacrificios de animales. Todos esos sacrificios de animales que se hicieron antes, desde Moisés hasta Jesús, era una sombra profética de que Jesús lo iba a cumplir una vez y para siempre. Entonces ya tenemos la fecha, que es el 14 del mes de abril, entre las dos tardes. Y para ustedes saber cuál es el día exacto, para eso tendríamos que aprender a leer el calendario bíblico, que vamos a hacer otro video explicando cómo se lee el calendario bíblico. Pero en este año 2023, ese 14 de abril, entre las dos tardes, cae el 5 de abril. Y no como la tradición dice que la Pascua o que la resurrección, que mezclan todo, dice que es el 9 de abril, algo así me parece. Entonces, hay un margen de error aquí. Y usted, vuelvo y reitero, me dirá, Marino, ¿pero eso qué tiene que ver? Son 4 días, lo importante es que nuestro Señor Jesús resucitó, eso es lo que importa. Recuérdese lo que le dije de la media verdad, que por la media verdad invalidó Eva el mandamiento de Dios. No haga usted lo mismo, no invalide el mandamiento de Dios por la tradición o por una mezcla de verdad con mentira. Y mire hermano lo que le voy a decir. En realidad es mejor que no se celebre a celebrarlo a fuerza como lo dice la tradición. Y el Eterno, porque es verdad que eso no tiene que ver con nuestra salvación. Nuestra salvación es Jesucristo. Eso significa su nombre en hebreo, Yeshua. Significa salvación. Él es nuestra salvación. Si creemos en Él, eso es lo que importa. Ahora bien, si creemos en Él también, debemos andar como Él anduvo. Y debemos tener cuidado con seguir tradiciones de hombre. Y ya dicha la fecha, 14 del mes de abril, entre las dos tardes, es que se celebra la Pascua. Este año corresponde, como le dije, miércoles 5 de abril. Vamos a ver cuál es el peligro de la Semana Santa. Y es sencillo, hermanos. Semana Santa lo pongo entre comillas aquí. ¿Por qué? Porque la Semana Santa está llena de tradiciones de hombres que nos hacen invalidar la ley de Dios. Usted puede comenzar desde la palabra cuaresma, que no aparece en la Biblia. Sí duró Jesús 40 días y 40 noches ayunando, pero eso no tiene que ver nada con la palabra cuaresma. No aparece una fiesta como cuaresma. Es una distorsión, es una media verdad, como le dije al principio. Entonces, desde el miércoles de ceniza, que tampoco aparece en la Biblia, hasta toda la Semana Santa, todo lo que es la cuaresma, toda la cuaresma está llena de tradiciones de hombre que no están en la Biblia, pero que son media verdades y aparentemente nosotros la creemos y creemos que es algo que es verdad. Entonces, pero yo me voy a enfocar en estos dos puntos más importantes, en estos dos puntos más solemnes,
que es el Viernes Santo, cuando supuestamente Jesús murió, y el Domingo Santo, cuando supuestamente Él resucitó. Y digo supuestamente porque yo tengo la convicción que no fue así. Pero vamos a darle el beneficio de la duda, que fue así. ¿Ven? Viernes Santo murió Jesús, en signo de interrogante, y Domingo Santo resucitó. ¿Qué pasa? Que hay un credo muy famoso por ahí, que dice que el Señor resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Sí, media verdad. Fíjese lo que le dije al principio con la media verdad. Todo eso es una media verdad. Ahora, si es verdad que Él resucitó al tercer día según las Escrituras, vamos a ver cuáles son esos 3 días. Porque hay gente que ha caído en lo absurdo de decir que los 3 días son viernes, sábado y domingo. Donde las Escrituras dicen, el mismo Jesús, en Mateo 12, del verso 38 al 40, los fariseos, que eran una secta religiosa que creían en la resurrección y esperaban al Mashiach o al Mesías, fíjense que todavía lo están esperando, son los judíos ortodoxos de hoy, ellos le preguntan, danos una señal. ¿Y qué dice Jesús? Esta generación perversa, raza de víbora, demanda una señal de mí, pues no tendrán más señal que esta. Y en el verso 40, Jesús le dice, así como Jonás, 1:17, así como Jonás duró 3 días y 3 noches en el gran pez, así el Hijo del Hombre, o sea Jesucristo, tendría que durar 3 días y 3 noches en el Seol de la tierra. Y Jesucristo no está hablando por hablar, está en Jonás 1:17. Jonás, que fue un profeta, estaba profetizando lo que iba a pasar con el Salvador, con Jesús, porque todo el Antiguo Testamento habla de Jesús. Entonces, 3 días y 3 noches, lo dijo el mismo Jesús. Esa era la señal de que Él era el Mesías. Entonces, si volvemos atrás, del viernes que, según la tradición, dice que Él murió a las 3 de la tarde y fue enterrado entre las 2 tardes. ¿Por qué fue enterrado entre las 2 tardes? Porque Él era el Cordero Pascual que se debía comer entre las 2 tardes. La tierra se lo comió entre las 2 tardes. Recuerden el día solemne, que por eso María y los demás lo enterraron, porque el siguiente día era un shabatón, era un día feriado, no un sábado semanal, era un día feriado. Entonces, si usted cuenta del viernes en la tarde a el sábado en la tarde, es que va un día y una noche. Al domingo en la tarde es que van 2 días y 2 noches. Y al lunes en la tarde, a la puesta del sol, es que van 3 días y 3 noches, como Él debía cumplir la profecía. Pregunto, ¿cómo es que las mujeres, María Magdalena, van muy de mañana el domingo, cuando todavía es oscuro, y ya Él había resucitado? Es una de dos. O Él no es el profeta, porque esa era la única señal que había, o Jesús no era el profeta, no era el Mesías que debía de redimirnos, o, lo cual yo no lo creo así, o es una gran mentira lo de viernes y domingo santo. Y ahí es que estamos invalidando nuevamente la ley de Dios por la tradición religiosa. Aquí es que estamos invalidando, como Eva invalidó el mandamiento de no comer del árbol por una media verdad. Entonces, mis amados hermanos, no se trata de ser legalista, no se trata de ser tajante, hermético, como muchas personas tildan a uno. No, pero para yo ser legalista de ley de hombre, yo soy legalista de la ley de Dios. Y usted que me llama judaizante a mí, usted debe decirle que su Salvador fue un judío, y es un judío. Entonces la salvación viene de Judá. Mateo 4, Juan 4:23. Entonces la salvación viene de los judíos. Entonces no se trata de ser antisemita o de ser un seguidor de los judíos, no. Se trata de conocer la verdad y seremos libres de tradiciones y seremos libres de todas las mentiras. Entonces, ya para poner la cereza al pastel, cabe también notar que hay algo forzado aquí en que siempre caiga los domingos, cosa que es incoherente. En ningún calendario, en el mismo calendario que estamos corriendo, en el calendario gregoriano, un 21 de marzo del año, por poner una fecha, vamos a poner el 14, ¿no? Un 14 de marzo, por así decirlo,
que en este año 2023, vamos a decir, sea viernes, el próximo año no va a ser viernes. Y yo voy a explicar por qué rápidamente. ¿Qué sucede? En Génesis 1.14 dice, dijo Dios, que haya lumbreras en la expansión de la tierra, en los cielos, ¿no? Haya lumbrera, lumbre, luz, refiriéndose al sol y la luna. Haya lumbrera en la expansión de la tierra para que sirvan de señal, para que se separen los días de la noche y para que sirvan de señal en las estaciones o en los Moadim, que es la fiesta, es la palabra en hebreo, Moadim, que significa tiempos establecidos, o primavera, que son tiempos establecidos, primavera, otoño, como usted lo quiere entender. Ahora bien, al final del verso dice, y fue el cuarto día. ¿Qué significa eso? Que cuando Dios creó el sol, la luna y las estrellas, la luna principalmente, que es lo que nos marca los días de los meses, cuando nació la luna ya era el cuarto día de la semana. En el primer día Dios creó otras cosas como la luz y las tinieblas. O sea, la primera luz que creó Dios en el primer día de la creación no tenía nada que ver con sol y luna, era la luz de el Mesías. Jesús es la luz del mundo. A esa luz es que se está refiriendo. Pero de todas maneras, cuando se creó el sol y la luna ya habían pasado 4 días de la semana. O sea que podemos decir que el primer día del primer mes de la creación, digamos que fue un cuarto día de la semana. Si usted quiere, diga que fue miércoles. Y es por eso que se va rotando según la luna. Y en ningún calendario, ni en el calendario de Gildel, ni en el calendario de Enoch, ni en el calendario greco-romano que estamos corriendo hoy en día, nunca el primer día del mes va a caer todos los meses, ni todos los años el mismo día. Se va rotando, porque hay un desfase entre los días de la semana y los días del mes. Y es por eso que esto aquí no hace sentido, de que siempre su muerte se celebra un viernes y de que su resurrección siempre sea un domingo. Aquí estamos exaltando, aquí se está exaltando el domingo, Dominus Days, el día del sol. Se está, fíjese que siempre estratégicamente cae un fin de semana, porque esto, lo que es la mafia religiosa, puede recolectar mucho dinero con los feligreses. Todas las masas se mueven en el día santo y a la vez estamos invalidando la ley de Dios. Así que ha sido todo por hoy. Espero que les guste este video. Si les gusta, dale like, suscríbete al canal y comparte con tus amigos para que la palabra sea esparcida en todos los rincones de la tierra. Así que tengan buen resto del día. Shalom.